Bueno, muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 1 de Física y hoy vamos a intentar explicar lo que es el movimiento parabólico y cómo este se puede relacionar con el tratamiento de agua. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Bogotá, la cual ha tenido una problemática hídrica en los últimos años, y esta es causada ya que el río Bogotá, que es una de las mayores fuentes hídricas de nuestra ciudad, está siendo contaminada por los malos hábitos de los ciudadanos de Bogotá. Más localmente en Chapinero se ha encontrado otro de los problemas, que es, digamos, los alcantarillados no dan abasto o simplemente no hay los suficientes para poder filtrar todo el agua lluvia en tiempos de lluvia, como podría ser ahorita mismo. Esto ha causado que en lugares cerca, por ejemplo de la Manuela Beltrán, en donde nos encontramos ubicados, se armen charcos y se armen charcos de agua o se armen canales de agua, los cuales pueden dificultar el paso de los ciudadanos o vehículos, y esto es causado también ya que no se encuentra el número adecuado de rejillas, o las rejillas simplemente no dan abasto con el agua que cae de lluvia o las que pueden filtrar las montañas. Buenas tardes, soy Federico Toro González, les voy a enseñar sobre el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es aquel movimiento que genera una trayectoria en forma de parábola. Las parábolas se definen específicamente por formas en arco, las cuales tienen un ángulo de salida, un ángulo de llegada y un eje focal. El ángulo de salida identifica básicamente cuál va a ser la forma de la parábola inicial, lo mismo el ángulo de llegada. Ambos ángulos deben ser exactamente del mismo modo. Esto quiere decir que si en el ángulo de inicial parte de 60 grados, el ángulo final también tiene que generar una curvatura de 60 grados exactamente. El eje focal se encarga de determinar exactamente el medio de la parábola y también de determinar dónde termina la fase ascendente y la fase descendente del movimiento parabólico. Esto sucede porque el movimiento parabólico tiene una actuación fuerte de la gravedad. Esto quiere decir que en el eje focal va a alcanzar la altura máxima y después va a bajar por acción de la gravedad. Esa va a ser la altura máxima y va a ser la velocidad específica en la cual llega a este momento. El eje focal determina la mitad de la parábola, los ángulos determinan la forma de la parábola en el sentido de en cuántos grados va a estar esa curvatura. De este modo, ambas partes de la parábola deben ser exactamente iguales para que se cumpla la función del movimiento parabólico. Ya que definimos que es una parábola, se quiere decir entonces que básicamente cualquier movimiento que genere una parábola va a ser movimiento parabólico. Todos los movimientos parabólicos deben tener actuación de la gravedad y por lo tanto las ecuaciones específicas para este tipo de movimiento también las tienen. En este caso podemos descomponer el movimiento en movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para esta utilizamos básicamente la forma de rectilíneo uniforme y de rectilíneo uniformemente acelerado, que en este momento no es las fórmulas que son características del movimiento parabólico. Las características del movimiento parabólico entre estas ecuaciones son que tienen obviamente los ángulos específicos, tienen la gravedad y tienen constantes como el coseno para poder determinar varias de sus ecuaciones. En este caso la ecuación de la trayectoria, que utiliza la tangente, que utiliza el coseno y utiliza velocidad inicial y gravedad. Lo mismo pasa con el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance máximo. Espero que esta explicación haya sido muy útil para entender el movimiento parabólico. Listo, entonces yo voy a responder a la pregunta A. ¿Cómo creen que entender el movimiento parabólico les puede ayudar a abordar el problema de fugas de agua? Entender el movimiento parabólico básicamente es ayudar a analizar mejor cómo se comporta el agua cuando cae. Por ejemplo, cuando se sale de una cañería o una tubería, es bastante común que el agua no cae en línea recta, sino que sigue una trayectoria curva determinada por la fuerza de gravedad y la velocidad inicial. Si comprendemos estas variables, podemos reducir el mal gasto de agua, ya que es bastante común que cuando se desperdicia esa agua realmente no se aplican las fórmulas adecuadas o se usa un sistema en el cual se pueda tomar de provecho más esa agua que se está desperdiciando, que generalmente es agua que es limpia, y si la usáramos de una manera más eficiente podríamos aprovechar mejor las fuentes hídricas de la localidad de Chapinero. Los espacios principales para el tratamiento de aguas en Bogotá son la captación y el pretratamiento, en el que se eliminan los desechos más grandes, la
coagulación y la floculación, en el que se agregan químicos al agua para que se sedimenten los desechos e impurezas. Después está la sedimentación, en la que se separan las partículas más densas del agua. Después está la filtración, en la que se quitan todos, pasa por diferentes tipos de filtros para quitar todo el resto de partículas y desechos que puedan quedar en el agua. La desinfección, en la que se agregan y se aplican químicos que ayuden a eliminar virus, bacterias y parásitos del agua. Después está el almacenamiento y la distribución, que se usan las plantas para generar el esparcimiento del agua por todas las redes del acueducto de Bogotá. Bien, ahora voy a explicar las características del acueducto y el tratamiento de aguas en Bogotá. El acueducto de Bogotá se alimenta de 4 fuentes principales, que son los ríos Tocuelo, Sumapaz, Chingaza y Tilitoc. El sistema Chingaza aporta más o menos un 70% de la alimentación para la ciudad, y nuestra red tiene más o menos unos 10.000 kilómetros de tuberías, alimentando así un 99% de la ciudad. Bueno, entonces, comprender el movimiento parabólico nos ayuda a comprender los distintos factores del agua, como su trayectoria, cómo sale disparada con proyectil, también determinar las distintas soluciones que se pueden aplicar para ese problema, y la relación de presión y velocidad con la que sale disparada el agua de estos ductos.